Gómez de la agrupación ecológica del humedal Tres Puentes. Humberto, bienvenido acá a Vox Populi 2020. Hola, gracias, muchas gracias. Humberto, en las últimas semanas se ha escuchado bastante respecto de lo que es una vía elevada que se pretende edificar justo al lado del humedal Tres Puentes, porque hay ahí un acceso a la ciudad que ha generado bastante conflicto. Hoy tú estuviste en un punto de prensa allá en el sector, junto al ex-seremi de Obras Públicas, Juan Francisco Miranda, y otras autoridades o ex-autoridades, hablando, manifestando su rechazo a esta vía elevada. Primero queríamos conocer, ustedes como agrupación, ¿por qué no se debe construir esa vía elevada? Bueno, para nosotros es como bien directo el tema, porque nos manejamos más en el aspecto ambiental. Hay otras razones diferentes, de repente, que son más que son más técnicas desde el punto de vista estructural. En el caso nuestro es básicamente porque no existe ningún estudio que nos diga que se va a perjudicar el objeto de protección o de conservación que existe en el humedal, que son principalmente las aves, con todo lo que implica el fitoplancton, la alimentación, el traslado de las aves, la permanencia que ha ido en aumento del canquén colorado, por ejemplo, actualmente. Entonces esas cosas no existe. No existe una evaluación ambiental porque no se sometió el estudio al sistema que dé las garantías y que de alguna manera nos prevenga de lo que pudiese ocurrir. Y al no estar evaluado empiezan las dudas. ¿Y qué pasa con el ruido? ¿Qué pasa con los materiales particulados? ¿Qué pasa con el...? No es que nos digan, porque no funciona en Chile actualmente la cosa así, que nos digan no, ustedes nos van a realizar, nosotros no vamos a hacer absolutamente nada. No, para eso están las evaluaciones y los estudios para corroborar de que eso no ocurra, porque en el minuto que ocurra ya es tarde. Entonces eso no se complica bastante el hecho de que no exista ese sometimiento del estudio a lo que sea, a un estudio de impacto ambiental, creemos nosotros. Más considerando aún que después de tantos años, por fin tenemos una ley ya publicada en el Diario Oficial y que está a punto de salir el reglamento, que protege justamente los humedales urbanos por un montón de problemas que hay en todo el país, de construcciones en lugares que después se inundan, que después se hunden las casas, que cuando son los tsunamis se inundan también las habitaciones, o sea, las construcciones. Entonces es vital para nosotros que se haga el estudio, eso. Ya, principalmente ustedes, antes de que se determine cualquier resolución respecto de hacer o no hacer esta vía elevada, ustedes demandan primero un estudio de impacto ambiental, y eso también involucraría el estado actual del humedal. Claro, o sea, de hecho, bueno, el impacto, el estudio nos debe a nosotros entregar luces, porque bueno, va a comenzar a implementarse esta ley de humedales una vez que salga el reglamento, y en ese trayecto, en ese camino que falta por recorrer, obviamente la municipalidad va a trabajar, va a hacer el catastro, se va a realizar un plan de manejo, actualizar el que ya existe, y ahí empieza todo un camino que tiene directa relación con proteger este humedal u otros que tiene también y que hay presencia en la ciudad, urbanos, en el límite urbano, o que esté alguna de sus partes dentro del límite urbano, así dice la legislación. Y hay que proteger cuerpos hídricos, lo que sea que pueda de alguna manera destruir la vida o los objetos de conservación que tiene este humedal. Entonces, eso va a ocurrir, ¿cierto? Va en camino. Pero mientras tanto, nosotros entendemos claramente que una mega obra, que es gigante, no puede decir de que no va a afectar en nada al humedal de Tres Puentes, cuando por un lado está la ley, estamos con este camino paralelo que es estatal,
y por otro lado está esta mega construcción que dice no va a pasar nada y no vamos a hacer ningún estudio y ustedes créannos, creo que no procede. Entonces, ese es nuestra principal inquietud, por un montón de datos que se han ido sumando y que son súper esperanzadores y que ahora son preocupantes con la construcción que plantea el Ministerio de las Públicas. Por ejemplo, un dato, se ha aprobado hace poco el plan Recoge del Ministerio de Medio Ambiente para recuperar el Canquén Colorado, que está en serio peligro de extinción. Hasta antes de este plan, que estaba en discusión hace mucho tiempo, muchos de nosotros pensábamos definitivamente el Canquén Colorado se iba a extinguir. No existía ninguna posibilidad y estábamos observando los últimos individuos. Se aprueba. Es una tremenda noticia para la región y para la especie. Y justamente el humedal de Tres Puentes los últimos años ha registrado una presencia mayor de canquén colorado, que son muy esquivos a usar en algunos lugares y están utilizando este humedal. Entonces, si no me garantizan de que la construcción, el anclaje de pilotes, la vibración, el material particulado y todo lo que va a incurrir en esa construcción, que supuestamente es un año de vía elevada y que comparándolo con la construcción del puente nada más de Río Las Minas, creo que debería ser mucho más porque es mucho trayecto. No podemos arriesgarnos a que nos vulnere todo el trabajo que ya hemos recorrido en relación a rescatar una especie que se nos está extinguiendo. Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo de lo que a nosotros nos preocupa ahora. Ya, sí. Perfecto. Bien, y bueno, pongámonos en el caso hipotético que se desarrolla este plan de impacto ambiental que es abordado profesionalmente, es estructurado, y dicho estudio puede decir primero, perfecto, esto atenta contra la biodiversidad del humedal Tres Puentes, no se recomienda hacer el puente. Sin embargo, también puede dar la opción de que puede decir es inocuo, que no causa daño para la fauna y que habita en el humedal. Entonces, queríamos saber respecto de que si que fuese ese el caso, ¿ustedes no estarían en contra de la construcción del puente? O sea, ¿no están per se en contra de la construcción del puente? Estamos en contra, claro, de realizar una mega obra sin ningún tipo de evaluación. Esa es nuestra postura primaria. Una vez que cuando se estudian y se evalúan los parámetros como corresponde, sí, porque también tenemos que comprender de que hay muchos temas que son de percepción igual, ¿cierto? Pero debemos evaluarlo. No es que yo diga porque se me ocurrió. En el caso de la agrupación, nosotros somos muy cuidadosos en no decir cosas si es que no tenemos los análisis. Por ejemplo, nosotros entendemos de que existe un cambio climático porque tenemos especies que están llegando en mucho mayor número en el humedal, lo hemos visto en el humedal, y que son europeas y hay otras que han disminuido mucho su población, pero también están disminuyendo en el hemisferio norte. Entonces, ahí tenemos nosotros algunos datos lógicos como para decir, hoy hay cambio climático, por ejemplo, un ejemplo, ¿cierto? Que es diferente, pero que también es comparativo. Nosotros indicamos sí, ¿por qué? Porque tenemos esta relación, esta y esta. ¿Qué es lo que está ocurriendo con las temperaturas y los cuerpos de agua? También hay un ejemplo de lo que ocurre y no ocurre en Tres Puentes, porque también tenemos los registros. Entonces, eso es lo que de repente nosotros tenemos que empezar a concientizarnos, más como magallánicos, que tenemos uno de los lugares naturales del planeta que están quedando en esta condición, porque la responsabilidad nuestra es muy grande, porque el cambio climático y los efectos que está provocando sí existen, y entonces nosotros los estamos verificando en esta región y debemos ser responsables, sobre todo en nuestras ciudades, porque estamos pregonando que somos algo que debemos mostrarlo inmediatamente en la ciudad. Entonces, ahora, volviendo al tema de la rotonda o vía elevada, o rotonda y vía elevada, a nosotros en algún minuto, cuando fue en las primeras reuniones 2012-2013, se preguntó esto, y fue un representante nuestro, me acuerdo, en aquel, no fui yo personalmente, pero fue un amigo, Jaime Cárcamo, quizás está escuchando, y él señala que, claro, acordaron en aquel entonces que lo mejor para el lugar era una rotonda, que es la primera parte, porque tenía los radios de giro, porque evitaba, qué sé yo, que
que los autos se cruzaran, y como funcionan en muchas partes del país, muchos habían conocido y usan la rotonda. Y después aparece esta vía elevada como hemos venido a hacer una consulta ciudadana y le venimos a mostrar que vamos a hacer este proyecto con la consultora de Santiago, y resulta que ese acuerdo anterior no sé dónde quedó, ni qué ocurrió con ese acuerdo. Disculpa, entonces, ¿eso qué año fue? Eso fue 2012-2013. 2015, 2014, fines de 2014, y el 2015 diciembre, tengo un archivador donde tengo la historia. Por favor, adelante, por favor. Yo recibimos la invitación. Voy a buscar. A ver. Sí, 2015, claro, vamos a esta reunión, a esta primera reunión. Ya, ¿y dice ahí quién invita? Aquí nos invita específicamente una consultora, ya, que es la que llevaba a cabo pero claro, obviamente que acá estaba el Ministerio de Obras Públicas también. Ya, claramente. ya, Ese se llama la consultora que nos invita. Perfecto, pero por cargo del CEREMI de Obras Públicas. Claro. Y ahí obviamente nos enseñan el proyecto vía elevada, o sea, no es consulta ciudadana como para decirnos esto es lo que vamos a hacer, no es consultar. Y ahí ya empezamos con todas las problemáticas que cada uno en su expertise empezó a analizar, desde el punto de vista, los que manejan más los temas viales, habían los que manejaban la flora, los que manejamos más la fauna, y nos empezamos a preocupar, y hubieron una serie de reuniones en donde siempre se nos señalaba de que no era necesario que se sometiera a un estudio de impacto ambiental. Ya, perfecto. Y después resulta que en el transcurso del tiempo yo siempre dejo en claro lo siguiente: nosotros hemos trabajado siempre en pro de la educación ambiental y la investigación, son como nuestras fortalezas. Tenemos papers publicados del humedal y hacemos trabajos de difusión y mucha educación ambiental. Hasta antes de la pandemia es lo que nos gusta y por lo que nos caracterizamos. Entonces, aspectos legales nosotros no manejamos. Y de a poco nos empezamos a enterar, y después nos empezamos a encontrar con las sorpresas que sí debería, que esto no es tan así. Entonces, de acuerdo a las mismas indicaciones de algunas personas que ya manejan mejor el tema legislativo, y obviamente que ya nos estamos contactando con algunos abogados ambientales, y nos ha pasado mucha esta historia, porque en algún minuto a nosotros nos dijeron, eso me acuerdo acá fue, y lo tenían delante, igual lo estaba buscando, el 2016 hasta el 2016 a nosotros se nos decía de que sí existía protección para los humedales. Nosotros hasta el 2016 peleamos por una ley de humedales. Nos decían que no era necesario, y tuvimos que revisar la legislación completa para darnos cuenta que efectivamente los humedales que se protegen en Chile no tienen absolutamente ninguna relación con los humedales urbanos. Y comenzamos de ahí a pelear firme por una ley de humedales que sale publicada recién ahora. Entonces nos pasa mucho eso de que, claro, el tema legislativo es más difícil, más complejo, pero finalmente nos vamos dando cuenta que existen estos vacíos que de repente no deberían existir, sobre todo en una superficie, en un lugar que pregonamos que queremos proteger. Entonces, si lo queremos proteger, tenemos que evaluar si es que el impacto que vamos a causar va a ser perjudicial o no. Pero probémoslo, midámoslo, no es que se me ocurra. Eso es nuestra... Sí. Claro. Bueno, y tú, como decías, esta situación se arrastra desde 2015. Bueno, entiendo que en ese tiempo el CEREMI de Obras Públicas era Ricardo Haro, era durante el segundo periodo de Michelle Bachelet. Bueno, saliendo un poco del tema del puente, queremos igual abordar otra temática respecto del humedal, es el estado actual del humedal. Uno de repente va al humedal y encuentra de repente que hay algunas botellas, algunas cosas ahí alrededor, o papeles, bolsas. Se entiende que mucho es basura de arrastre, que el viento lo lleva hasta ahí. No se puede concebir que llegue una persona a un humedal a tirar basura. Sin embargo, quería saber, ustedes como agrupación, ¿qué
¿qué tipo de labores coordinan o exigen para el mantenimiento del humedal? ¿Tiene el humedal el mantenimiento adecuado para la biodiversidad que vive ahí? Nos falta mucho todavía. Ya. Creo que tengo fe y sé que va a ser así en realidad, porque está trabajando mucho la municipalidad en la ordenanza de humedales y en la implementación de lo que va a ser el reglamento. Ahí vienen todas las tareas que vamos a necesitar para mantener un humedal por fin, porque en realidad antes a nadie le importaba, porque en realidad hay que entender que a nuestro país le importa algo cuando existe legislativamente. Ahora existe y anteriormente eran puras voluntades nomás, era ir a limpiar en los periodos antes de la nidificación. Después de la nidificación también limpiábamos, y durante limpiaban muchas personas. De repente iban colegios solos a limpiar y a recoger la basura, que increíblemente, a pesar de que parece que fuera ridículo, si hay gente que va a botar basura, la va a botar directamente. Qué lamentable. Todavía tenemos esa mentalidad en época de pandemia, cuando estuvimos con la cuarentena. Yo trabajo por ahí cerca del Tres Puentes, entonces siempre paso por el lugar, y cuando ya me iba a mi casa pasaba por el Tres Puentes obviamente, y me acuerdo que fueron a botar escombros. Alguien se tomó el tiempo de pedir un permiso, un salvoconducto para ir a botar escombros. Entonces pasa mucho menos que antes, mucho menos. Debo decir de que estamos mucho más educados y hemos comprendido mejor las cosas, porque antes encontrábamos, no sé, desde desechos de pollos en descomposición, refrigeradores, lavadoras, máquinas de escribir, máquinas de coser, planchas, repuestos de todo tipo de vehículos, bandejas, paquetes, resortes, amortiguadores. Esa era la basura común en las primeras limpiezas, siempre. Y duraba un año la limpieza y volvíamos a encontrar la misma cantidad de basura, aceite, mucho aceite en baldes, y ahora eso ha bajado mucho. Y entonces también nos dice que nos hemos educado mucho más, la gente llega a mirar, llega a contemplar, lo utiliza mucho más, y creo que estamos mucho más educados que antes. Nos falta, sí, pero hemos de alguna manera avanzado. Sí. Perfecto. Humberto, queríamos agradecer esta conversación. Quizás el tema que convoca es el puente, pero siempre es una buena oportunidad para reconocer ese espacio y darle la protección debida, y es de esperar que, como ustedes plantean, se haga un estudio serio de impacto ambiental que dé las garantías o que señale valga la redundancia, el impacto ambiental de que pudiese tener una construcción ahí en las cercanías del humedal. Muchas gracias, Humberto, y estamos conversando en una próxima edición de Vox Populi. Muchas gracias por el contacto. Sí, hay que entender de que bueno, tenemos que, como magallánicos, proteger lo que nos va quedando, sí. Y eso es súper vital. Y este humedal, aunque parezca repetitivo, es muy particular, pero muy particular. Está entregando una información de oro, de oro que ya lo quisieran. Hace poquito, esto terminó, vino hace adelante. 2 años, vino un experto, que era un experto botánico de nivel mundial, él de ecología urbana, experto en ecología urbana. Él recupera humedales y hace evaluaciones e investigación en humedales de Norteamérica. Y él decía, esta oportunidad que tienen ustedes aquí no la pueden perder. Y él me decía, esta es una oportunidad de tesis, de muchas tesis, acá hay que realizar mucha investigación. Y nosotros le decíamos, ya, investigaciones de qué, sí, porque los alumnos de la UMAC, y él me dijo, eso sí, tesis doctorales, decía, porque aquí están pasando temas de sucesión ecológica, se están adaptando especies a este ecosistema, acá no hay ninguna evaluación, ninguna mitigación de nada, porque está solo, y sin embargo estamos obteniendo resultados. Es súper interesante eso. Nuestras ciudades nos pueden entregar la respuesta a muchas interrogantes que tenemos. Así que muchas gracias por el contacto y hablamos. Sí, no, sigamos en contacto, porque el humedal es parte de la ciudad, es una parte viva de la ciudad, y hay que cuidarlo. Bien, ahí está Humberto Gómez de la agrupación de Humedal Tres Puentes, y nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes